En el mundo del espectáculo hay una mentira que se repite desde hace décadas, que el éxito lo es todo, que cuando tienes fama, dinero y reconocimiento ya ganaste en la vida. Y si vamos a hablar de ídolos que parecían intocables, tenemos que empezar con uno de los nombres más grandes de la historia del cine mexicano, Jorge Negrete. Jorge Negrete no era solo famoso, era una institución, representaba al charro perfecto, al mexicano elegante, al hombre fuerte, seguro y triunfador. Tenía una carrera sólida, contratos importantes y un respeto casi sagrado dentro de la industria. Durante más de una década mantuvo una relación con la actriz Gloria Marín, una relación intensa, muy visible y también muy complicada. No era un romance de cuento de hadas, era una de esas relaciones donde hay amor, pero también hay celos, choques de carácter y un desgaste constante. Durante años, Negrete apostó por esa relación a pesar de las crisis, pero todo se vino abajo cuando Gloria Marín se involucró con otro actor, Abel Salazar. Para Jorge Negrete, que vivía mucho del orgullo y de la imagen pública, aquello fue una humillación que le pegó directo en el alma. Personas cercanas a él contaron después que ese golpe lo cambió por completo, que se volvió más irritable, más encerrado en sí mismo y sobre todo mucho más descuidado con su salud. No fue solo el dolor del engaño, fue la sensación de haber perdido más de 10 años de su vida en una relación que terminó de la peor manera posible. Poco tiempo después, Negrete se casa con María Félix, pero ese matrimonio nunca fue la historia de amor que muchos imaginaron. Para empezar, él ya estaba enfermo, y además había un detalle que hacía todo todavía más incómodo. María Félix había sustituido a Gloria Marín en un papel importante dentro del cine, como si simbólicamente hubiera ocupado su lugar en todos los sentidos. Aunque oficialmente Jorge Negrete murió por complicaciones derivadas de su enfermedad, durante décadas se ha dicho que el golpe emocional de esa traición fue lo que terminó de hundirlo. No perdió su dinero, no perdió su fama, pero perdió algo mucho más importante, la estabilidad emocional y las ganas de seguir peleando por su propia vida. Y de un ídolo intocable pasamos a una historia mucho más silenciosa, pero igual de devastadora, Rubén Aguirre. Para el público siempre será el profesor Girafales, el maestro serio, correcto y enamorado de doña Florinda. Pero detrás de cámaras, su vida estaba muy lejos de ser una comedia. Su esposa sufrió un accidente gravísimo que la dejó en una situación médica muy complicada y que requería cuidados constantes, tratamientos largos y gastos que no tenían fin. Rubén Aguirre no lo cansó 2 veces. Empezó a usar sus ahorros, luego vendió propiedades, luego se endeudó. Todo lo que había construido durante años de trabajo se fue yendo poco a poco en hospitales, médicos, medicinas y cuidados especializados. Durante mucho tiempo mantuvo esa situación en silencio, hasta que él mismo reconoció en entrevistas que llegó a quedarse prácticamente sin nada. No fue una ruina provocada por escándalos, ni por vicios, ni por malas decisiones financieras. Fue una ruina provocada por intentar salvar a la mujer que amaba. Y eso es quizá lo más triste del caso, porque no hay un villano claro, no hay un culpable evidente, solo hay una realidad brutal. A veces, el amor te puede dejar sin patrimonio, sin descanso y sin fuerzas, y aún así no te arrepientes. Y ahora viene un caso distinto, pero igual de fuerte en otro sentido. Carlos Gascón, hoy Carla Sofía Gascón. Aquí no estamos hablando de perderlo todo por una mujer, sino de perderlo todo para poder ser quien realmente eres. Carlos Gascón tenía una carrera hecha, tenía un nombre dentro de la industria, tenía una identidad pública construida durante años, pero por dentro vivía una lucha personal que no podía seguir ocultando. Su transición a Carla Sofía Gascón no fue solo un cambio de imagen, fue un derrumbe completo de su vida anterior. Perdió trabajos, perdió oportunidades, perdió estabilidad económica y tuvo que enfrentar el rechazo de una industria que no siempre está lista para entender estos procesos. En términos prácticos, fue empezar desde cero cuando ya no eres joven y cuando ya habías tenido una carrera hecha. Fue perder la comodidad, la seguridad y el camino conocido para construir uno completamente nuevo, sin garantías de nada. Aquí no hay burla ni morbo, pero sí una verdad dura. A veces, para vivir tu vida real, primero tienes que dejar morir la vida que tenías. Y ahora sí entramos a uno de los casos donde el amor, el ego y el dinero se mezclaron de la peor manera posible. Cristian Castro. Cristian siempre fue famoso, talentoso y también famoso por meterse en problemas. Su divorcio con Valeria Lieberman en 2009 no fue un simple trámite legal, fue una guerra larga, costosa y muy pública.
Durante meses y luego durante años, los pleitos legales se convirtieron en un espectáculo mediático donde salían nuevas acusaciones, nuevas versiones y nuevos conflictos prácticamente cada semana. El resultado fue devastador. Christian perdió una parte enorme de su fortuna, pero también perdió algo que no se puede comprar: la tranquilidad. Hubo periodos en los que las restricciones legales le complicaron muchísimo la relación con sus hijos, y eso terminó afectándolo tanto en lo personal como en lo profesional. Además, su imagen pública se fue deteriorando porque dejó de ser visto como el cantante romántico para convertirse en el personaje inestable, conflictivo y problemático que siempre estaba envuelto en un nuevo escándalo. Siguió trabajando, sí, pero ya no con la misma estabilidad, ni con la misma confianza de los productores, ni con el mismo respeto del público. Y en este medio, cuando tu nombre empieza a pesar más por los problemas que por el talento, la caída no es inmediata, pero sí es constante. Si creías que lo de Jorge Negrete o Cristian Castro era lo más duro, lo que viene ahora es todavía más cruel, porque aquí ya no estamos hablando solo de fama o de dinero, sino de caer hasta el fondo del olvido, de pasar de los aplausos a la calle y de descubrir quiénes se quedan contigo cuando ya no tienes absolutamente nada que ofrecer. El caso de Enrique Castillo, exintegrante de Los Ángeles Negros, es uno de los ejemplos más tristes de cómo una vida puede romperse por completo después de una pérdida personal. Durante años fue parte de una agrupación legendaria, con giras, conciertos, aplausos y una carrera que, aunque no siempre estaba bajo los reflectores de la televisión, sí le daba para vivir con dignidad, pero todo cambió cuando murió su esposa. Las personas cercanas a él han contado que esa pérdida lo hundió en una depresión profunda. No fue una tristeza pasajera, fue un vacío que se lo fue comiendo poco a poco. A eso se sumaron conflictos con la familia política, problemas con herencias, pleitos que lo dejaron prácticamente solo y sin una red de apoyo real. Poco a poco empezó a desaparecer del medio artístico, luego de la vida social y finalmente de todo. Años después, su caso se volvió viral cuando fue captado viviendo en condiciones de indigencia. Las imágenes fueron un golpe durísimo para el público, porque nadie podía creer que alguien que había conocido los escenarios y los aplausos estuviera ahora durmiendo en la calle. Detrás de esa caída no hubo una sola causa, pero sí un punto de quiebre muy claro: la muerte de la mujer con la que había construido su vida. Después de eso, todo se vino abajo como un castillo de naipes. Y si hablamos de tragedias que se cocinan lento, ninguna como la de José José. José José no solo fue un gran cantante, fue una de las voces más importantes de la música en español, pero su vida personal siempre estuvo llena de conflictos, excesos y malas decisiones. Durante años se habló de sus problemas con el alcohol y de cómo eso afectó su carrera, pero con el paso del tiempo se hizo evidente que sus relaciones sentimentales también jugaron un papel clave en su destrucción financiera y familiar. Su relación con Anhel Noreña fue tormentosa, llena de peleas, separaciones y reconciliaciones, que lo dejaban emocionalmente exhausto. Sin embargo, el verdadero drama llegó en la última etapa de su vida, cuando apareció Sara Salazar. Poco a poco, José José fue quedando aislado de sus hijos mayores, de sus amigos de siempre y de las personas que lo habían acompañado durante décadas. Las versiones coinciden en algo: el cantante terminó rodeado solo por su última esposa y por la hija de ella, mientras el resto de su familia denunciaba que no podía verlo, que no podía hablar con él y que tampoco tenía control sobre sus propios asuntos. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir conflictos por regalías, propiedades y derechos sobre su nombre y su música. Cuando José José murió, el escándalo fue todavía mayor. El pleito por su cuerpo, por sus cenizas y por su herencia mostró al público una imagen tristísima, la de un ídolo que al final de su vida estaba completamente dividido, controlado y convertido en el centro de una guerra familiar. Tal vez sus adicciones encendieron la mecha, pero sus relaciones personales terminaron de incendiarlo todo. Y de una tragedia lenta pasamos a un caso donde el escándalo, los pleitos y el ridículo público se convirtieron en una forma de vida. Alfredo Adame. Hubo un tiempo en que Alfredo Adame era el galán respetado de las telenovelas, el protagonista confiable, el actor que tenía trabajo constante y una imagen relativamente limpia. Pero después de su divorcio con Mary Paz Banquels, todo empezó a torcerse. Él mismo ha dicho en múltiples entrevistas que esa separación lo dejó muy mal parado económicamente, pero lo más grave no fue solo el dinero, también vino el rompimiento con sus hijos, las acusaciones cruzadas, los pleitos legales y una guerra pública que nunca terminó de apagarse. Cada entrevista era peor que la anterior,
cada declaración subía de tono, cada nuevo escándalo hacía que su imagen se deteriorara un poco más. Con el paso del tiempo, Adame dejó de ser noticia por su trabajo como actor y empezó a hacerlo por sus peleas, sus demandas, sus videos, sus arranques de furia y sus conflictos con medio mundo. Su carrera se fue convirtiendo en una caricatura de lo que había sido. Puede que todavía tenga dinero y fama, pero el prestigio y el respeto se quedaron en el camino. Y cuando crees que ya has visto todo, llega una historia que demuestra que una relación puede no solo destruir tu imagen, sino borrarte por completo de la industria. Héctor Soberón y Michelle Vieth. A finales de los años 90, Héctor Soberón era uno de los galanes más cotizados de la televisión mexicana. Protagonizaba telenovelas, tenía contratos importantes y su nombre estaba en todos lados. Todo iba bien hasta que estalló uno de los escándalos más destructivos de esa época, la filtración de un video íntimo de su entonces pareja, Michelle Vieth. Aunque el video no era de él, el escándalo lo arrastró de lleno. El tema se volvió un circo mediático. Hubo demandas, acusaciones, versiones encontradas y una exposición brutal que terminó por quemar a todos los involucrados. Soberón ha contado después que a partir de ese momento empezó a quedarse sin trabajo, que dejó de recibir llamadas, que fue vetado tanto en Televisa como en TV Azteca y que su carrera simplemente se apagó. No fue un golpe de meses, fue un castigo de años. Él mismo ha dicho que pasó alrededor de 15 años sin conseguir trabajo estable en la actuación. Para poder mantener a su familia, tuvo que irse a Estados Unidos y trabajar en lo que encontrara, incluso como salvavidas, algo impensable para alguien que había sido protagonista de telenovelas en horario estelar. De ser una cara famosa en millones de televisiones, pasó a ser un nombre incómodo que nadie quería mencionar. Después de ver todos estos casos, hay algo que queda clarísimo. En el mundo del espectáculo no basta con tener talento, fama o dinero. Puedes tenerlo todo y aún así perderlo en cámara lenta. Mientras el público aplaude sin saber que detrás del telón ya se está cayendo el teatro completo. Lo más brutal es que ninguna de estas historias empezó como tragedia. Todas comenzaron como romances de telenovela, como relaciones que parecían sacadas de una revista de espectáculos. Nadie se enamora pensando, esto me va a arruinar la vida. Pero cuando mezclas fama, dinero, ego, contratos, adicciones y malas decisiones, lo que tienes es una bomba de tiempo. Mira el patrón que se repite una y otra vez. Primero viene el éxito, luego viene la relación intensa, después empiezan los pleitos, las separaciones, las demandas, los chismes, las versiones encontradas y cuando te das cuenta ya no se está hablando de tu trabajo, se está hablando de tu desastre personal. Y en ese punto, aunque quieras regresar, la industria ya te puso la cruz. El caso de José José demuestra que ni siquiera siendo una leyenda estás a salvo. Puedes haber llenado estadios, vendido millones de discos y aún así terminar tus días aislado, rodeado de pleitos y convertido en un trofeo por el que otros se pelean. El de Héctor Soberón demuestra que no necesitas cometer un error tú mismo para pagar las consecuencias durante media vida. Y el de Alfredo Adame es la prueba viviente de que hay personas que no solo pierden la carrera, sino también la dignidad, y todavía se preguntan por qué la gente ya no los toma en serio. Y aquí viene la parte incómoda que nadie quiere decir en voz alta. Muchas veces no fue solo por una mujer. Fue por malas decisiones, por no saber poner límites, por confiar en quien no debían, por firmar cosas sin leer, por creer que la fama los hacía intocables y por pensar que el público siempre iba a estar ahí aunque hicieran pedazos su propia reputación. La fama es como un préstamo del banco. Mientras pagas a tiempo, todo va bien, pero el día que te atrasas, no solo te quitan lo que debes, también se quedan con lo que ya habías construido. Y en el espectáculo mexicano, cuando te caes, no hay red. Hay risas, hay memes, hay programas de chismes, pero no hay rescate. Y seamos honestos, esto también tiene un toque muy mexicano. Nos encanta ver cómo se caen los ídolos. Primero los ponemos en un pedestal, luego esperamos a que se equivoquen, y cuando lo hacen les aventamos jitomates mientras decimos, yo siempre supe que era así. Hipócritas nivel Dios. Al final, todos estos casos dejan la misma lección. En este medio, tu peor enemigo casi nunca es el público, eres tú mismo y las personas que dejas entrar a tu vida cuando estás en la cima. Porque subir es difícil, pero caer es rapidísimo. Y tú dime, ¿cuál de todos estos casos te pareció el más triste o el más indignante?
Déjalo en los comentarios. Suscríbete si te gustan estas historias del lado oscuro de la fama y nos vemos en el próximo video, donde seguro alguien más va a perderlo todo.